Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Les saluda el hermano Joaquín Cácula Boy, reanudando las clases bíblicas para adultos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Un saludo para todos ustedes, especialmente para nuestra pastora, la doctora reverenda Magda Aguirre. Reiniciamos nuestras clases bíblicas usando el libro de El Discípulo de la Iglesia Discípulo de Cristo. Es el libro base que usamos para nuestras clases. Así que vamos en esta mañana a buscar la lección número 20, Sabiduría que asombra. Esta lección, interesantemente, va a estar basada en dos libros. Uno de escrito hace alrededor de 3000 años, que es el Eclesiastés, y el otro, el Evangelio de Lucas, que se escribió hace alrededor de 2000 años. En estos dos libros vamos a estudiar sobre la sabiduría y una sabiduría que asombra. Y en ella vamos a ver qué nos dicen estos dos libros y sobre todo el Evangelio de Lucas sobre cuando Jesús es llevado al templo a los 8 días de nacido para ser circuncidado y luego a los 12 años cuando ya se convierte en un hombrecito, cuando ya se consideraba adulto. Dice el texto bíblico de oro áureo, Lucas capítulo 2, verso 4, dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El objetivo de la clase es estudiar, entender cómo es el proceso de la sabiduría, cómo se pasa la sabiduría de una generación a otra, cómo nosotros recibimos y cómo la pasamos en adelante. Y entonces estudiar el modo como la historia de Jesús en el templo de Jerusalén, cómo sus padres, cómo la comunidad ayudaron al desarrollo de su sabiduría. El bosquejo de la lección, según nos da la revista El Discípulo, es este. Primero vamos a ir al libro de Eclesiastés en el verso 3, luego allí vamos a ver cuáles son las dimensiones de la sabiduría, luego el crecimiento del niño, Jesús cuando se queda varado en Jerusalén, Jesús en el templo con los doctores de la ley, la angustia de los padres y por último, y lo más sorprendente, la disciplina de Jesús. Primeramente vamos al libro de Eclesiastés. Allí tenemos que el autor se estima que fue el Salomón, el sabio, y que este libro se escribió alrededor del 935 a.C. El título en hebreo de este libro es el Coelet. Significa el que reúne, habla a la congregación o el predicador. El equivalente en griego es Eclesiastés. Por eso es que entonces nosotros heredamos este nombre en nuestra Biblia, en nuestro Antiguo Testamento, así se llama este libro, que significa predicador o el que llama a asamblea, a reunión y predica o lleva la palabra. Esta palabra de Eclesiastés se utilizó en la versión de los 70, una versión griega que se escribe alrededor de 300 años antes de Cristo y que se tradujo del hebreo al griego. Así que en griego significa miembro de la eclesia o asamblea de ciudadanos. En los comienzos de la era cristiana se utilizó este nombre, eclesia, y de ahí derivamos el término iglesia que utilizamos hoy en día. Estos dos textos, estamos usando el Reina Valera del 95 y Dios habla hoy, que es lo que era antes la versión popular. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice que todo tiene su tiempo
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. La versión Dios habla hoy dice que en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre y hay un momento para callar, un momento para hablar. Este es un texto bien conocido por nosotros en las iglesias. Allí es que habla de tiempo para nacer, tiempo para morir, y así el predicador, lo que nos, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar lo sembrado. Y el predicador lo que nos dice es que parte de la sabiduría emana de saber que el fin de todo el discurso que hace este predicador, después que él habla ya desde en el último capítulo, en el capítulo 12, nos dice que el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que la sabiduría es guardar temer a Dios y guardar los mandamientos de Él. En resumen, el Eclesiastés es un análisis de la vida de Salomón. Él lo tenía todo: grandes riquezas, poder, inteligencia. Había hecho todo tipo de trabajo y probado todo tipo de placer. Sin embargo, este hombre concluyó que la vida es vacía y que no tiene sentido sin Dios. Así que la sabiduría es tener a Dios en el corazón. El Evangelio, el segundo texto bíblico que vamos a utilizar es el de San Lucas. Lucas escribe alrededor del año 59 al 75 después de Cristo. El tema de Lucas en general es que Jesús es el Salvador del mundo. Lucas capítulo 1 nos señala que él escribe a un magistrado y él le dice que él ha querido poner en orden la historia de las cosas que han sido muy ciertas entre nosotros, entre los cristianos de ese momento. Lucas capítulo 1-2 dice que como nos lo enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que Lucas se caracteriza por ser un historiador muy exigente y él quiso poner el orden todo lo que había estado transcurriendo. Él escribe otro libro que es el libro de los Hechos, ¿verdad? Así que Lucas, el Evangelio, es el primer libro y después tiene un segundo tratado que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas también nos dice en Lucas 1, capítulo 1, verso 4, que es para que nosotros conozcamos cuán sólidas son estas enseñanzas, esta catequesis o catequeo de lo que has recibido. Es para que veamos cuán profundo, cuán ciertísimo es lo que nosotros predicamos en el Evangelio. Pablo le llamó a Lucas su amigo, ¿verdad? En la epístola a los Colosenses, capítulo 4, verso 14, Pablo dice que él es el médico amado. Vamos entonces a la segunda parte de la lección, que es entonces en Lucas. Lucas capítulo 22. Nos dice primero que se presenta a Jesús en el templo a los 8 días de nacido. Lucas capítulo 22, capítulo 2, verso 22. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo. Era importante que a los 8 días se trajeran los varones para que fuera circuncidado. Y dice que allí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que este hombre era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un profeta, este hombre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, en otras palabras, no iba a morir,
hasta que viera al Mesías, al Cristo, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, lo bendijo a Dios y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y José y su madre, María, estaban maravillados de todo lo que se decía de el niño Jesús. Cuando este profeta lo bendijo, bendice a Dios y le da gracias de que ya podía morir porque ya había visto la salvación. Pero también había otra profetisa, esta se llama Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Tenía una edad muy avanzada, era de 84 años y había vivido con su esposo solamente 7 años. Desde ahí había enviudado hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De forma tal que tenemos dos profetas reconociendo que aquel niño era especial. ¿Quién nos está narrando esto? Lucas, que nos ha dicho que ha tenido mucho énfasis en narrar todo lo que había ocurrido y todo lo que era ciertísimo. Lucas 2:39 dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, de donde eran oriundos, ¿verdad? El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Así que una vez que el niño lo bendicen los profetas, vuelven a Nazaret. Allá en Nazaret, vemos aquí en este mapa la ciudad de Nazaret, cerca de el mar de Galilea o lago de Genesaret, que es un lago de agua dulce, no es un mar de agua salada. Este es el mar Mediterráneo, el mar Negro en esta área, y ellos habían ido desde Nazaret, tenían que todos los años bajar hasta aquí, hasta Jerusalén, al templo. Y dice que el niño Jesús en el templo. Lucas 2, capítulo 2, seguimos en el capítulo 2 de Lucas, verso 41, dice que todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando un niño llegaba a eso, cuando un judío, un joven judío, alcanzaba la mayoría de edad a esos 12 años. Y entonces llegaba a ser hijo de la ley. Tenía que cumplir todas las obligaciones que le imponían la ley. Así que era ir en la Pascua a celebrar la Pascua, que es la fiesta más importante. La Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. El Passover, cuando con la sangre del cordero protegió a los israelitas del ángel de la muerte y salieron de Egipto. El faraón los tuvo que dejar salir de Egipto. Pues así, esa fiesta, que es la más importante, se celebraba todos los años. Y aquí, en este año específicamente, Jesús tiene 12 años y había que llevarlo al templo, porque así, y en el templo, ¿ves? Jesús se queda en el templo. Es obvio que los padres lo llevaron para celebrar esta ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, que es para hijo de mandamiento o sometimiento o sujeción. Aquí los niños judíos, varones mayores de 12 años, se hacían hijos de la ley. Se le daba un examen al niño por parte de los sacerdotes de la Torá
y demás tradiciones judías. Así que tenemos que entonces los papás de Jesús, aquí en Lucas nos dice que fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua y a la misma vez a celebrar la mayoría de edad de Jesús para que fuera examinado por los doctores de la ley. Y allí lo dejaron en el templo. Pascua, la más importante en el vocabulario, la más importante de las celebraciones religiosas judías. Se celebra la gran liberación de Israel del yugo de Egipto, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, al tiempo que la muerte respetó las casas de los hijos de Israel que habían sido marcadas con la sangre de un cordero. El dintel de la casa de las puertas se manchaba con sangre del cordero y el ángel de la muerte pasaba de largo. De ahí el Passover o Pascua o Pasha. Esa fiesta se celebraba con panes sin levadura porque habían tenido que salir a prisa y no había tiempo. Eran panes que no había dado tiempo que la levadura laudara el pan. Luego, más tarde, se llegaría a llamar a Cristo nuestra Pascua, nuestra liberación, nuestra salvación. Lucas capítulo 2, verso 43 dice que al regresar ellos, se acabó la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. ¿Por qué? Verso 44 dice que ellos pensaban que estaba en la compañía del otro y anduvieron tuvieron un día de camino y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Primero, Jesús es llevado a Jerusalén porque le tocaba la mayoría de edad. Le tocaba esa ceremonia donde un joven se hacía adulto, un varón, y tenía que pasar por este examen que le hacían los rabí. Cuando se acababan la fiesta, se viajaba en grupo. Era a pie, ¿verdad? En carretas, a pie. Y usualmente los niños y las mujeres iban al frente porque eran más lentos en su caminar. Y entonces los varones iban atrás. Pensó posiblemente José que Jesús estaba con su mamá. Y su mamá pensó que Jesús estaba con José. Cuando llegan a un día de camino que habían ya transcurrido, se encontraron que no estaba con ellos, ni con los parientes, ni con ningún conocido. Y entonces, aquí tenemos otro mapa. Están aquí en Jerusalén y van camino, el río Jordán, camino de vuelta hacia Nazaret. O sea que tenían que caminar bastante. Y verso 45 dice que como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y aconteció que 3 días después, dice, ¿por qué tanto? Porque Jerusalén estaba llena de gente. Habían fiestas por donde quiera, habían judíos de todas áreas, de todos países. Y no era tan fácil encontrarlo, pero dice que a los 3 días lo hallaron donde lo habían dejado, en el templo, a donde lo habían llevado al examen que tenía que aprobar, y sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándole. Oyéndolos, Jesús estaba oyendo y preguntando. Aquí no es que Jesús fuera un super genio, ni que todos los varoncitos que estaban allí en ese examen, eso era lo que hacían, porque esa era parte de la ceremonia. Claro, dice el verso 47, que se maravillaban de su inteligencia y de que era un muchacho que tenía unas respuestas bien, que los maravillaban. Cuando lo vieron, José y María se sorprendieron. Y la madre María le dice, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado con angustia. Fíjense que les he señalado ahí tu padre. ¿De qué padre está hablando?
José, tu padre José y yo estamos angustiados. Y en el verso 49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos hasta ahí. Este texto, esta respuesta, cuando uno la lee así de entrada, es como si fuera una forma despectiva, a veces ofensiva, como que ellos, de hecho, ellos no entendieron lo que él les dijo. Hay otros textos, eso de que estoy en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Mira cómo lo traducen otras versiones. La Biblia textual lo traduce de la siguiente forma. Les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que me es necesario estar en lo de mi padre? Desde que María aquí le dice, tu padre refiriéndose a José, y yo te buscamos y estamos angustiados. Y él les dice que en los negocios de mi padre, claro, Padre Celestial, es necesario estar. La Biblia textual lo traduce, me es necesario estar en lo de mi Padre. Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Pero ¿por qué estuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Reina Valera, para los que le encanta Reina Valera del 60, dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y a mí me gustan más estas dos formas en que se traduce este texto. La versión oro, que es la de Torres Amat, lo dice, y él le respondió, ¿cómo es que me buscabas? ¿No sabíais que yo debo emplearme las cosas que miran al servicio de mi Padre? Uno se pregunta, y ese muchacho de 12 años, ya Jesús a los 12 años tenía conciencia de quién era él. No lo vamos a saber. Y los teólogos, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero sí sabemos que a los 12 años, con esta respuesta, alguna conciencia mesiánica, o por lo menos de que él tenía un propósito Dios con él, porque él separa a su padre natural, José, de su padre celestial, al servicio de mi padre. Pero la que más me gusta es esta. William Barclay es un teólogo escocés, lo traduce de la siguiente manera. ¿Por qué tuvisteis que buscarme? Contestó Jesús. Es que no sabíais que estaría en la casa de mi padre. En otras palabras, si ustedes me dejaron aquí y esta es la casa de mi padre, vine con un propósito. ¿Dónde me tenían que buscar? Pues en el templo. Si ustedes me dejaron aquí, aquí yo iba a estar. Estoy como pez en el agua aquí. Así que esta es la traducción que a mí más me gusta, porque es como que menos agresiva. Si es que podemos decir que esto es agresivo, ¿verdad? Que Jesús les dice que él tiene que estar en los negocios de mi padre. Ellos no lo entendieron, dice Lucas. No entendieron porque esto fue con una forma respetuosa, tampoco es una rabascada, como a veces se tiende a pensar que Jesús contestó de una forma grosera. No, él lo contestó de una forma ciertísima de que él tenía una conciencia de que él tenía que estar en el templo aprendiendo, estando allí en las cosas de mi padre, en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, al servicio de mi padre, y sobre todo, ustedes me trajeron aquí, pues sabía que yo iba a estar en la casa de mi papá, mi Padre Celestial. Entonces, este diálogo entre Jesús a los 12 años y los doctores de la ley en el templo representa
la transición de un Jesús niño a un Jesús adulto y la anticipación de algo no esperado ni comprendido, que era su vocación particular como hijo de Dios. Si es aquí, ya Jesús tenía nociones de para qué y quién. Fíjense que empezamos la clase hablando de un Jesús de 8 días de nacido, circuncidado, 2 profetas, un varón y una mujer, Simeón y Ana, bendiciéndolo. Luego a los 12 años, él se encuentra y entiende que él tiene una misión para con su Padre celestial. Si luego en el bautismo, cuando de Juan el Bautista, cuando desciende el Espíritu Santo sobre él, si ahí es que él comienza entonces ya de lleno su ministerio terrenal. La Biblia no nos habla mucho de la niñez y no nos habla mucho de... Hay muchos libros apócrifos que hablan del Evangelio de la niñez de Jesús, el protoevangelio de Santiago, y que nos hablan, pero son tradiciones que no sabemos. Pero la Biblia en sí nos deja en unos vacíos que no están claros, ¿verdad? Pero seguimos entonces aquí en Lucas capítulo 2. Ya llegamos al verso 51, dice que descendió con ellos, volvió a Nazaret. Fíjate que Jesús no le dio una pejeta y se quedó en el templo. Descendió con ellos, fue obediente, se sometió a sus padres terrenales. Volvió a Nazaret y dice la palabra ahí, les estaba sujeto, obediente. Obediencia a su papá y a su mamá terrenal, a pesar de estar consciente de quién era, de que cuál era la misión, quizás no la tenía muy clara, pero es interesante que dice su mamá, María, que las madres siempre son esos sentidos que tienen, guardaba todas estas cosas, ella tenía que tener todo esto en su corazón, desde el ángel cuando se le presentó el ángel y le dijo que iba a tener un hijo, que le iba a llamar Jesús, luego los profetas Ana y Simeón, luego esto en el templo, todo eso María lo tenía bien claro. Y dice entonces Lucas 2, 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mira qué interesante cómo lo traduce este teólogo Barclay. Dice que Jesús fue haciéndose mayor en carácter, o sea que la sabiduría es carácter. Cuando tenemos carácter somos sabios. Por eso es que dice el Eclesiastés que todo tiene su tiempo y que termina ese libro diciendo que para ser sabio hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así que Jesús fue haciéndose mayor en sabiduría, en carácter, obviamente físicamente en estatura, y que se ganaba el aprecio de Dios y de los hombres. Era apreciado, era bien querido. Por eso es que Lucas Reina Valera lo traduce, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Lucas capítulo 1, verso 30 nos recuerda lo que el ángel le dijo: María, no temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es parte de las palabras que María guardaba en su corazón cada vez que sucedía algo especial con Jesús. En resumen, Jesús fue sabio, fue conocedor y hacedor de las Escrituras. Y en el camino que le llevó a ese punto,
María, José y posiblemente toda su familia tuvieron un papel importante, haciéndole partícipe de las tradiciones y de la sabiduría de generación en generación, de generaciones anteriores. En este pasaje que acabamos de estudiar, esto se ve en la práctica de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua con Jesús todos los años y sobre todo cuando lo llevaron a los 12 años. Así que la sabiduría hay que pasarla de generación en generación. Y la sabiduría, la verdadera sabiduría, requiere la enseñanza de una generación, de las generaciones que nos precedieron a nosotros. Es parte de nuestra responsabilidad hacerla llegar a quienes vienen después de nosotros, a estas nuevas generaciones. Oremos al Señor. Señor, Dios, Señor de sabiduría, te damos gracias porque a través de las generaciones nos has hecho llegar la herencia de una sabiduría incomparable. Te damos gracias, Señor, porque a través de las generaciones nos has ayudado a descubrir nuevas realidades y a entender el mundo de una forma mejor. Sabemos que ahora que ha llegado nuestro día, tenemos la obligación de hacer lo mismo para las generaciones futuras. Danos el poder, danos la firmeza y la gracia para hacerlo sabia y responsablemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y continuaremos la semana que viene. Lean la próxima lección en la revista de El Discípulo. Dios les guarde.